Mi nombre es Karen y ahora sí están las dos aquí conmigo, solo que una está un poco rebelde. No sé si ustedes recuerdan, pero les enseñé en un video a hacer estos juguetes de perro, pero ya tiene muchísimo tiempo y Claire no lo suelta. Y bueno, ya que conocieron a las dos polinesios, quería enseñarles algo muy padre que ustedes pueden tener muchas horas de diversión, así como el slime, pero este no es slime. Es una arena que puedes meter en el agua y puedes hacer mundos bajo el agua. Si tú eres súper artístico, te pueden quedar súper padres, y si no, simplemente te vas a divertir un buen rato. Y bueno, pues vamos a ver cómo es que se hace esta arena. Vas a necesitar colorantes vegetales, arena blanca, esta la puedes conseguir en tiendas de manualidades, protector de telas en spray, este lo consigues en el supermercado, una pecera o un recipiente transparente y bolsas de plástico. La cantidad dependerá de cuántos colores de arena vayas a hacer. Lo primero que harás es vaciar la arena a las bolsas de plástico. Usa las cantidades que quieras. Lo siguiente es pintar la arena. Para eso te recomiendo que vayas poniendo el colorante poco a poco. Primero empezaré poniendo 5 gotitas en la arena. Después con la bolsa revuelve todo súper bien hasta que se pinte. Si tú quieres que la arena quede súper colorida, te recomiendo que pongas 10 gotitas de colorante. Y así es como debe de quedarte. Con las bolsas de plástico es mucho más fácil pintar la arena, así que te recomiendo que hagas este paso. Lo siguiente es vaciar la arena en platos extendidos y asegúrate de que no queden residuos de gotas de colorante. Para esto ve pasando un lápiz o una varita por toda la arena para revisar que esté perfecta. Ya que tienes todos los colores que quieres de tu arena, vas a tomar una charola y la vas a cubrir de papel Vitafilm, que es este papel adherible transparente. Vas a poner una capa súper delgadita de arena y la vas a mojar de líquido protector de telas. Muévela muy bien y vuelve a expandirla de nuevo en la charola para darle una doble capa. Así asegurarás de que toda la arena esté cubierta de este líquido y lo vas a pasar a un plato. Esto lo vas a hacer con todas las arenas que tú pintaste. No te desesperes y quieras poner mucha arena y después cubrirla con el líquido, porque te van a quedar pedazos sin cubrir y no podrá ser impermeable y será un desastre y no va a servir la arena. Así que te recomiendo que tengas paciencia y que seas muy feliz haciendo esto. Cuando termines de hacer un color, cambia el Vitafilm para evitar que se combinen los colores. Y este es el proceso que deberás hacer con cada uno de los colores. Ahora, vacía la arena a un recipiente con boquilla pequeña. Para que pueda salir mejor la arena, yo usé un recipiente de cocina de esos donde se pone el aceite de olivo o el vinagre, de esos. El punto es que tú tomes lo que tú tengas en tu casa. Cuando tengas todos los colores listos, es momento de llenar el recipiente de agua. No lo llenes hasta el tope y te recomiendo que este sea transparente para que tú puedas ver la arena del fondo. Ahora sí es momento de probar que esta arena sea realmente impermeable. Agrega el recipiente y mira cómo se hace. La verdad se ve muy cool como cae. Se ve como si fueran pedazos de plastilina o algo así. No sé, pero la verdad que esto me relaja muchísimo. Tú puedes debrayarte y hacer lo que quieras. Haz un mundo bajo el agua de colores, de un solo color, de 2 colores. Haz lo que tú quieras. Lo más padre de esto es que cuando sacas la arena, esta sale seca y la puedes volver a usar. También puedes usar recipientes más pequeños y hacer algo ahí. Para quitar la arena que queda arriba, solo mete tu dedo y esta se pegará a tu dedo. Así podrás limpiar la superficie y se verá mucho mejor. Si quieres mover la arena del fondo porque no te gustó la posición en la que quedó o no sé, simplemente no te gustó, puedes usar un palillo e irla acomodando. En verdad debes de hacer esto, es súper sencillo y bastante divertido. La verdad espero que les haya gustado mucho este video, polinesio. Si es así, denle like para que yo lo sepa y no olviden suscribirse al canal para no perderse ningún otro video. Mis polinesios, los quiero muchísimo y nos vemos en otro video. Yo les mando un besote. Bye.